Intendencia denunció guetos verticales en la comuna de Estación Central. Asegura que algunos proyectos inmobiliarios ni siquiera tienen permisos. Internacional. Bien, y comenzamos por supuesto con noticias internacionales y lo que ha ocurrido en Medio Oriente con este ataque desde Estados Unidos, desde una par de cruceros en el Mediterráneo, 59 misiles disparados hacia zona siria, en particular hacia bases aéreas, específicamente del régimen de Bashar al-Assad. Estamos acá en estudio para analizar esta situación y qué ha ocurrido durante las últimas horas con Ivana López. Ivana, muchas gracias por estar acá. ¿Qué es lo último que ha ocurrido respecto a esta situación? Bueno, muy buenas noches. Es una noticia que está recorriendo el mundo por su importancia a nivel planetario. No sabemos qué va a pasar con esta decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Por primera vez en 6 años de guerra decide entonces atacar una instalación del gobierno de Bashar al-Assad. Ha hablado el presidente Trump para confirmar esta información que primeramente le había dado una fuente secreta del Pentágono, diciendo que al menos 50 misiles teleguiados habían sido lanzados desde el mar Mediterráneo, desde el oriente del mar Mediterráneo hacia una base aérea ubicada en Homs. El gobierno estadounidense toma esta acción en base a su creencia de que fue el régimen de Bashar al-Assad el que fue el responsable del ataque químico que afectó el día martes a la población civil de un bastión rebelde en la provincia de Idlib, que dejó casi 80 muertos. 30 o 32 de ellos eran niños. Hay un informe del Pentágono, una fuente del Pentágono señala que Estados Unidos toma esta decisión a partir de un informe en el que ya se evidencia que fueron gases neurotóxicos los que se usaron contra esta población, sería gas sarín, y entonces el gobierno de Estados Unidos toma esta decisión de hacer un ataque en represalia a una advertencia, podríamos decir. El gobierno de Estados Unidos lo ha calificado como un ataque proporcional al horror que generó, según ellos, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, contra la población civil con este ataque con gas tóxico. Estamos a la espera de la reacción de Rusia, porque sabemos que Rusia es un aliado importante del régimen de Bashar al-Assad, que tiene aviones que están combatiendo contra los opositores, contra los rebeldes y también contra el Estado Islámico del lado del régimen sirio. ¿Qué había dicho Rusia con respecto a este ataque químico? Había dicho, bueno, sí, estaban sobrevolando nuestros aviones esta zona de Idlib cuando se produce el ataque químico, pero estos gases tóxicos emanaron básicamente de un almacén que nosotros atacamos, que era un almacén donde sí había reservas de gases tóxicos, de armas químicas, pero estas reservas no eran nuestras, sino que eran parte de rebeldes. Básicamente hablan de un almacén de Al-Nusra, que es el brazo armado de Al-Qaeda en Irak, que son también grupos radicales islámicos que están en este entramado de la guerra siria combatiendo contra el régimen de Bashar al-Assad. Habló el presidente Trump hace muy poco confirmando este ataque. No señaló cuántos misiles teleguiados se lanzaron desde el mar Mediterráneo hasta esta base, pero sí confirmó que se había realizado y hizo unas declaraciones bastante llamativas, porque llamó a todos los países civilizados a unirse contra el derramamiento de sangre en Siria. Es una declaración que genera mucho debate, porque básicamente no se sabe si este ataque fue de advertencia o va a ser un ataque que va a seguir en el tiempo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Donald Trump durante esta noche. Esta noche llamo a todas las naciones civilizadas a que se nos unan para terminar la masacre y el derramamiento de sangre en Siria, y también para acabar con el terrorismo en todas sus formas y tipos. Pedimos a Dios que nos dé sabiduría para enfrentarnos a los desafíos de este problemático mundo. Rezamos por las vidas de los heridos y por las almas de quienes han muerto, y esperamos que mientras América luche por la justicia,
entonces la paz y la armonía prevalecerán. Bien, ahí estaban las declaraciones. Ahora estamos revisando imágenes que también liberaron hace pocos minutos. Bueno, ahí ya las vamos a revisar. El momento del ataque de estos misiles teleguiados contra esta base aérea siria. Las imágenes fueron, ahí están, reveladas por Estados Unidos hace muy poco. Ellos señalaron que se han atacado las pistas de esta base aérea. Dijeron que probablemente había tropas sirias y también rusas en esta base, pero que estas han sido guiadas hacia zonas donde no estaban las tropas rusas. Lo que ha declarado hace un par de minutos el gobernador de la provincia de Homs es que sí hay víctimas fatales por este ataque estadounidense. Lo que no se sabe, ha dicho él, es el balance de los mártires, lo dijo, estoy citando sus palabras, y también de los heridos. Así que estamos a la espera de lo que pueda decir Rusia con respecto a esto. También lo que podría decir Irán, porque no solamente Rusia es un aliado del régimen de Bashar al-Assad, también lo es Irán, que conocemos es una potencia que tiene armas nucleares. El secretario de Estado de Estados Unidos habló poco después que el presidente Donald Trump dijo que el ataque demuestra que Trump está dispuesto a actuar cuando los países cruzan la línea, y hace referencia básicamente a una frase que había dado el presidente Barack Obama durante el año 2013, cuando se había registrado otro ataque con armas químicas en Siria y Estados Unidos estuvo a punto de bombardear algunas instalaciones del gobierno de Bashar al-Assad. Fue finalmente Rusia el que interviene, el que media en esta amenaza, y finalmente el régimen de Bashar al-Assad se compromete a eliminar todas las reservas que tenía de armas químicas. Es ahí donde Estados Unidos retrocede en esta amenaza y decide finalmente no atacar al régimen de Bashar al-Assad. Bueno, Donald Trump cita esta conferencia que había dado en el año 2013 Barack Obama, diciendo que con el ataque químico se cruzaba una línea roja que marcaba un antes y un después en la guerra. Y bueno, el presidente Donald Trump dice: yo creo que aquí se cruzaron muchas líneas rojas y por lo tanto hay que actuar, no se puede tolerar este ataque, y es algo que también se había adelantado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se celebró durante este miércoles, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bueno, lo había impulsado Francia, también lo había impulsado Reino Unido y por supuesto Estados Unidos, de condenar este ataque a través de una declaración y también pedir una investigación para revelar quién efectivamente había realizado este ataque, aunque las sospechas iban apuntando directamente a el régimen de Bashar al-Assad. Es Rusia que con su derecho a veto logra bloquear esta declaración, y por lo tanto Estados Unidos ahí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dice: bueno, si la ONU no es capaz de actuar en estas situaciones cuando se está violando el derecho internacional con las armas químicas, es que los países debemos actuar de manera independiente, de manera unilateral. Un día después, entonces, el presidente Donald Trump confirma este ataque, ataca por primera vez, se involucra directamente contra Bashar al-Assad en la guerra siria, una guerra que está entrando ya en su 7º año. Estados Unidos lidera una coalición de países que está precisamente realizando bombardeos en Siria, pero no los estaba realizando en contra del régimen de Bashar al-Assad, los estaba realizando en el norte de Siria y también en el norte de Irak, básicamente contra instalaciones del autodenominado Estado Islámico, también de grupos vinculados a Al-Qaeda, que es Al-Nusra en Siria, y básicamente dirigía sus bombardeos a esas zonas para debilitar estos grupos radicales islámicos. Nunca antes Estados Unidos había dirigido entonces sus ataques en contra de alguna instalación militar del régimen de Bashar al-Assad, aliado de Rusia y también aliado de
Irán. Estamos entonces a la espera de lo que va a decir Vladimir Putin. El presidente Donald Trump toma esta decisión justo un día, los expertos dicen que no fue al azar, justo un día en que en Florida se estaba reuniendo con el líder chino Xi Jinping, y también dice que notificó al presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a escuchar otra parte de la declaración que fue bastante breve, en todo caso, que dio el presidente Donald Trump. Hoy ordené un ataque militar en la base aérea desde donde Siria lanzó su ataque químico. Está en el interés nacional prevenir y disuadir la proliferación y uso de armas químicas. No cabe duda de que Siria utilizó armas químicas prohibidas, que violó sus obligaciones bajo la Convención de Armas Químicas e ignoró las críticas del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay duda, dice el presidente Trump, que fue el gobierno de Bashar al-Assad el que cometió este ataque con armas químicas. Se pidió una investigación. Estamos viendo ahora fotos satelitales de la base atacada en Siria por parte de barcos de guerra estadounidenses ubicados en el oriente del mar Mediterráneo. Desde ahí se lanzaron estos misiles teleguiados contra esta base, donde habría heridos y muertos según el gobernador de Homs, pero no conocemos ese balance todavía. La televisión siria ha dicho que considera esta acción estadounidense como una agresión derechamente. Estamos a la espera de la reacción rusa, pero volvamos al tema del ataque químico, que es lo que detona toda esta reacción estadounidense. El presidente, en la declaración que acabamos de escuchar, dice: no hay dudas que el régimen de Bashar al-Assad fue el que cometió este ataque químico, y lo hacen al parecer, por lo que declaró una fuente del Pentágono, a partir de un informe que ellos recibieron. Había peritajes de turcos, había peritajes que tenían que ver con la Organización Mundial, se había referido la Organización Mundial de la Salud a este ataque, y al parecer esta investigación arrojó el resultado de que no hay dudas de que el gas que se ocupa, este gas tóxico, neurotóxico, es gas sarín. Por lo tanto, el presidente estadounidense, la ecuación que hace sus expertos y su equipo es, bueno, el gas sarín está almacenado por el gobierno de Bashar al-Assad, y esto se suma con que el ataque se realizó a través de un ataque aéreo. Rusia había dicho que no eran ellos específicamente los que habían lanzado estos gases, sino que ellos habían atacado un almacén con armas químicas, pero finalmente todo apunta a que la investigación, al menos que tiene Estados Unidos, ha dado un resultado que tiene que ver con que fue gas sarín el responsable de la muerte de casi 80 personas en la provincia de Idlib, una provincia que es bastión rebelde en medio de esta guerra que ya ha durado más de 6 años, que ha dejado más de 480.000 muertos, y eso hay que dejarlo bien claro. Hace aproximadamente 2 años que en Siria se dejaron de contar los muertos, porque ni siquiera hay garantías para que organizaciones humanitarias trabajen en terreno, y por lo tanto esta cifra es muy preliminar y se cree es muy mínima con respecto a lo que realmente pasa en Siria. Reiteramos entonces, Estados Unidos lanzó por primera vez un ataque con misiles teledirigidos hacia una instalación militar, una base aérea del gobierno de Bashar al-Assad, en represalia al ataque químico que se cometió en el territorio sirio durante el día martes, y del cual Estados Unidos responsabiliza al régimen de Bashar al-Assad. ¿Qué va a hacer el régimen? ¿Qué va a hacer Rusia? Eso todavía no lo sabemos. Algunas de las cosas las debatimos en un panel con analistas. Esas declaraciones las vamos a revisar ahora. Yo creo que no sabemos exactamente lo que significa. Por ahora tenemos la constatación del ataque. La pregunta es, ¿está focalizado o es una acción secuencial que vendrá con otras acciones posteriores? Bueno, la implicancia es que en definitiva Estados Unidos sigue actuando con la misma estrategia de acciones que pasan por encima de la comunidad internacional para actuar en una situación concreta. Y de nuevo en el Medio Oriente, lo cual ratifica que esta es una zona de mucha complejidad, no solo para ella, para esa zona, sino para el resto del mundo. Esto significa que se rompe esta alianza incondicional que había entre Donald Trump y Putin,
Trump no está controlado en las manos de Putin, no va a ser un muñeco manejado por él, sino que al contrario, cuando él ve que hay un principio humanitario que se ha puesto en juego, no tiene ningún problema en romper esa alianza. Entonces esto cambia completamente el escenario mundial. Hasta ahora pensábamos que Trump se iba a subordinar a todo lo que Putin le dijera, porque lo ayudó a llegar al poder con todos los mecanismos de espionaje que hizo. Sin embargo, él ahora se rompió. Bueno, esto abre un nuevo espacio para las correlaciones de fuerza en el escenario geopolítico del Medio Oriente, en Europa. Vamos a ver cómo reacciona Europa y cómo se va a reacomodar Putin. Yo creo que Putin es el que está más asombrado. Él pensó que Trump era una persona tan inescrupulosa como él. Bien, ahí están. Esto cambia o podría cambiar el escenario mundial. Son más dudas las que se plantean a partir de este ataque de Estados Unidos a una instalación del régimen de Siria. Estamos a la espera, decíamos, de la reacción de Rusia, que es muy importante en este sentido. Respecto a esto, justamente hay medios que están informando que en los próximos minutos podríamos tener alguna reacción del portavoz ruso respecto a este ataque ocurrido en Siria. Habían dicho antes de este ataque, cuando Estados Unidos les advierte que lo van a hacer, o cuando lo insinúa más bien en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia advirtió de consecuencias negativas para Estados Unidos y si llevaba a cabo este ataque. ¿Cuáles son esas consecuencias negativas? Son las que, por supuesto, tenemos que esperar y que, por supuesto, van a tener repercusiones mundiales. Vamos a quedar muy atentos a esas declaraciones. Agregando las repercusiones mundiales, durante los últimos minutos Israel ya demostró su apoyo a la acción de Estados Unidos sobre Siria. Desde Bolivia también llegan informaciones acá en el ámbito más local, que ha pedido una reunión urgente también al Consejo de Seguridad, otra reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este tema. Y por otra parte también incluso reacciones negativas desde el propio Estados Unidos. El senador en particular Tim Kaine, que decía a través de cuenta de Twitter y también a medios de Estados Unidos que el presidente ha lanzado un ataque en contra de Siria sin la votación del Congreso, que es algo inconstitucional. En Estados Unidos, para lanzar un ataque a cualquier país, para declarar la guerra a un país, se tiene que tener la votación y digamos el apoyo del Congreso para hacerlo. Esto no ha ocurrido de esa forma, no se ha informado tampoco el Congreso respecto a esa situación, por lo tanto acusa que hay una ilegalidad de parte de Donald Trump respecto a este ataque lanzado en contra de Siria. Sí, pero es una reacción un poco precipitada. En Estados Unidos sí, el presidente puede tomar por razones de seguridad nacional una medida como esta, lo hizo George Bush, así que vamos a ver cuál es el debate que se va a generar en el Congreso, en las Naciones Unidas, que probablemente se va a reunir de emergencia nuevamente, pero ¿qué pueden hacer efectivamente ahí? Es una gran pregunta, con el veto de China y con el veto de Rusia, oponiéndose a cualquier declaración que vaya en contra del régimen de Bashar al-Assad. Sí, otra situación que se confirmaba hace minutos respecto de la información que le entregó Donald Trump a Xi Jinping. En algún momento se dijo que también le había entregado la información a Rusia antes de hacer el ataque a Siria. Eso aparentemente no ocurrió así. Entonces ahí también hay que esperar a ver qué dice Rusia. Justamente, si no había información respecto a eso, a ver qué pasa. Hay que esperar. Ivana López, muchas gracias por todo. Que esté muy bien. Buenas noches. Bien, y volvemos al país. El ministro de Hacienda disfrutaba de un almuerzo junto al presidente de Codelco cuando fue increpado por transeúntes que le gritaron insultos y le lanzaron monedas. La presidenta Bachelet repudió la